Lo que vimos en la anterior sesión fue tratar de ver cómo podíamos encontrar los estimadores para beta 1 y beta 2 cuando teníamos un modelo de regresión que se llamaba el modelo de regresión simple, porque teníamos un solo regresor. Lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir cómo podemos generalizar esto. Y para eso entonces voy a partir con una discusión un poquito más filosófica, una volada si quieres un poco más filosófica, para después aterrizarla en algo más concreto que va a ser el modelo de regresión. Entonces, la idea es que generalmente nosotros tenemos un conjunto de observaciones, llaman T observaciones, de un vector de variables W sub T, y lo que hacemos típicamente, ya sea por consideraciones económicas o de otro tipo, decidimos particionar nuestras observaciones de estas variables en dos conjuntos de variables. Una variable que llamamos la variable endógena o la variable dependiente, que sería la Y, y un conjunto de variables exógenas, o independientes que llamamos las X. Obviamente otra vez estamos siendo un poquito imprecisos respecto a cómo es esta distinción. Estamos asumiendo que o en un lugar es porque la conocemos y es obvia, o en otro caso estamos asumiendo que simplemente no la hay alguna razón económica u otra porque hay alguna evidencia que hace que podamos hacer esta evaluación. Hay casos en los cuales no hay manera en la cual podamos separar una variable como endógena y las otras como exógenas, y vamos a discutir esos casos cuando veamos problemas en los cuales el modelo de regresión lineal convencional no es aplicable. Vamos a discutir eso cuando veamos ecuaciones simultáneas, cuando veamos variables instrumentales y demás cosas que son justamente los casos en los cuales no podemos hacer esta separación directa. Pero supongamos entonces que tenemos este conjunto de variables Y y este conjunto de variables X. La distribución conjunta de Y y X está caracterizada por una función de distribución f, que es la que nos caracteriza en conjunto cómo se mueven estos dos conjuntos de variables. Y este conjunto y esta función de distribución depende de un vector de parámetros desconocido. Típicamente no nos interesa caracterizar o describir la función de distribución conjunta de Y y X, sino lo que nos interesa es tratar de hacer inferencia respecto a lo que llamamos la condicional de Y en X. Entonces, por ejemplo, si Y es inflación y X es emisión monetaria, y tenemos una teoría que la inflación depende de la emisión de dinero, entonces lo que queremos evaluar es cómo se comporta la inflación dada la política monetaria, ¿no es cierto? No queremos ver cuál es la distribución conjunta entre inflación y emisión, sino que queremos ver qué le ocurre a la inflación cuando la emisión monetaria adopta tal valor, por ejemplo. Entonces, acá, en la primera parte, en la distribución conjunta, lo que evaluamos es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que observemos al mismo tiempo una inflación de 10% y una emisión monetaria del 30%, por decir, un cambio en la emisión monetaria del 30%. Esto es lo que hace la distribución conjunta. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de observar esas dos cosas simultáneamente? Lo que nos interesa cuando hacemos econometría es no la conjunta, sino muchas veces la condicional. Lo que queremos ver qué ocurriría con la inflación si la política monetaria hiciese esto, o qué ocurriría con el desempleo si los salarios hiciesen esto, o qué ocurriría con el tipo de cambio si es que el precio del cobre hace esto, o qué ocurriría con el ingreso de las personas si es que la educación fuese tal, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos tratando de ver es no cuál es la probabilidad de observar en conjunto, simultáneamente, dos eventos, sino estamos tratando de ver cuál es la probabilidad de que ocurra tal evento condicional a que tal otro ocurrió. Entonces, lo que nos interesa es evaluar la distribución condicional. El teorema de Bayes nos dice que nosotros podemos, o Bayes, si lo ves en inglés, el teorema de Bayes nos dice que la distribución conjunta yo siempre la puedo descomponer como el producto de la condicional por la marginal. Entonces, la condicional de Y en X por la marginal de X. Y nuestro teorema de Bayes nos dice que la conjunta yo la puedo descomponer de este modo y también la podría haber descompuesto del modo opuesto. O sea, podría haber hecho la condicional de X en Y por la marginal de Y. El haber decidido hacer la condicional de Y en X y no de X en Y es porque implícitamente hemos tomado una postura respecto a quién creemos que determina a quién. Acá estamos jugándonosla porque creemos que Y es determinado por X y no al revés. Y por eso el objeto de interés es esta condicional. ¿Ok? Y el parámetro, entonces, este vector de parámetros θ1 es el vector de parámetros que caracteriza la condicional de Y en X. Un punto que probablemente se vio en los cursos de macroeconomía, etcétera, es el punto en el que nos dice, y esto es un punto que casi sepulta la econometría,
Robert Lucas, con su crítica de Lucas, nos dice que centrarse en tratar de analizar la condicional de y en x, olvidándonos de esta parte de acá, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros queremos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre los impuestos una reforma tributaria. Entonces, lo que estamos diciendo es que queremos evaluar cuál es el efecto que tienen los impuestos, cuál es la respuesta que tienen, perdón, la inversión sobre un cambio en los impuestos. ¿Ya? Pero supongamos que nosotros nos hemos movido en un entorno en el cual los impuestos se determinaban de un modo completamente distinto a lo que queremos hacer ahora. Queremos hacer una reforma tributaria que va a cambiar radicalmente la manera en que se recaudan impuestos, va a cambiar la base tributaria, va a cambiar la manera en que se puede hacer declarar depreciaciones, etc. Hay un cambio de estructura completa. Entonces, si hay un cambio completo en la estructura, es decir, estamos cambiando completamente la marginal de X, eso quiere decir que al cambiar completamente la marginal de X, debiese también cambiar, esto es lo que nos dice Lucas, la manera en que Y responde a X. Si es que nosotros cambiamos la manera en que se comporta X, los agentes racionalmente debiesen cambiar también su comportamiento respecto a su respuesta, respecto a cambios en X. Y si es que eso ocurre, entonces quiere decir que la condicional de Y en X no va a ser constante ante cambios en la marginal de X. Si cambia la marginal de X, va a cambiar la respuesta de Y a X. Si nosotros tenemos el caso en el que los parámetros de la marginal de X, que sería en este caso θ sub 2, son lo que se llaman libres de variación respecto a los parámetros de la condicional de Y en X, entonces nosotros vamos a poder concentrarnos solamente en la condicional de Y en X sin preocuparnos de esta parte. O lo que es lo mismo, vamos a poder hacer análisis de regresión y vamos a poder evaluar el efecto que X tiene sobre Y sin tener que preocuparnos sobre la vida de las X, digamos. El minuto en el que esta condición no se cumpla, entonces es el momento en el que nuestra regresión, por muy bonita que sea, va a ser inútil para predecir el efecto que tiene X sobre Y. Porque sabemos que cada vez que cambia X, ha cambiado la manera en que Y se relaciona con X. Y por lo tanto, los parámetros de la condicional y la marginal no son libres de variación. Ese concepto, el de libertad de variación, lo vamos a asociar después con otro concepto que vamos a llamar exogeneidad débil. Y vamos a presentar maneras de poder testear exogeneidad débil, porque obviamente es algo que nos interesa. Nosotros corremos una regresión y queremos asegurarnos que el apodo o el nombre que le hemos dado, el apellido que le hemos dado a una variable, decir que esta es la variable exógena o la variable independiente, es un apellido o un nombre que realmente merece esta variable. Si es que no lo merece, es decir, que no podemos hacer este supuesto, entonces nuestro modelo OLS va a fracasar y no vamos a poder utilizar nuestro modelo de regresión lineal para poder hacer inferencia de la respuesta de Y sobre X. Algunas veces vamos a poder hacer algo y otras veces no vamos a poder hacer nada. ¿Ok? Entonces, una cosa que nos interesa es que cuando nosotros hemos decidido que nuestro objeto de interés es la condicional de Y en X, tenemos que también colocamos el adjetivo de que Y es la variable dependiente, la endógena, y las X son las variables independientes o exógenas. Muchas veces ni siquiera estamos interesados en saber vida y milagros de la función condicional de Y en X, sino solamente algunos momentos condicionales de Y en X. Muchas veces nos interesa, por ejemplo, saber la esperanza condicional de Y en X, definida de este modo, obviamente, o la varianza condicional de Y en X, definida de este otro modo. Entonces, muchas veces no nos interesa saber todos los momentos condicionales de Y en X o la distribución de Y condicional de X completa, sino solamente algunos momentos condicionales de Y en X, porque nos interesa saber qué es lo que esperaríamos que ocurra con la demanda de paraguas si es que aumenta el precio de los paraguas. No queremos saber qué ocurre con el quinto momento de la demanda de paraguas, nos interesa saber qué ocurre con el valor esperado de los paraguas, porque queremos ver si ampliamos o no ampliamos nuestra fábrica. Y queremos saber qué incertidumbre asociamos a el cambio del precio de los paraguas sobre la cantidad demandada de paraguas. Y por lo tanto queremos vincular eso con la volatilidad de la demanda. No nos preocupa tanto si la distribución es simétrica, es asimétrica, el tercer momento, el cuarto momento, nos interesan solamente algunos momentos. Entonces, si nos interesan algunos momentos, puede ser que no querramos preocuparnos de todos los parámetros y toda la función condicional de Y en X,
y si no centrarnos solamente en un subconjunto de parámetros, por ejemplo, los que caracterizan la esperanza condicional de y en x, que sería esta función m, o la varianza condicional de y en x, que sería esta función g. Esta esperanza condicional de y en x puede adoptar cualquier forma. Puede ser no lineal, puede ser lineal, puede adoptar cualquier forma. Eso va a depender de cómo sea esta función f y cómo se relacionen y y x. ¿Ok? Pero independientemente de cómo se relacionen y y x y cómo sea la distribución condicional de y x, yo puedo siempre definir la esperanza condicional de y en x como esta función no lineal que depende de este vector de parámetros θ sub 3, y yo puedo también definir a y, o sea, el valor efectivo de y, como el resultado de dos cosas. El valor esperado de y en x, que sería esta función m, más algo. Entonces, si yo qué sé, el valor que yo esperaba para la demanda de paraguas era, dado que los precios del paraguas era 22, digamos, los paraguas costaban $22, yo esperaba que a $22 la demanda de paraguas sea de 40 paraguas, por decir algo, ¿ya? Y lo que ocurrió es que con $22, en ese día en particular, la demanda de paraguas fue de 60, no fue de 40. Entonces, lo que quiere decir es que en ese caso particular, el U ha sido 20. Entonces, por ejemplo, eso puede haber sido que el U ha sido 20 porque ese día ha llovido más de lo que se esperaba y por lo tanto la gente ha comprado más paraguas. Entonces, este U es simplemente la diferencia entre lo que ocurrió y el valor esperado de Y condicional a los X que yo observé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el U. Bien, ahora, este U, así como te estoy presentando, no he discutido nada, ni siquiera te he dicho cómo se distribuyen F, cómo se distribuye Y, cómo se distribuye X, qué relación hay entre Y y X, nada. Solamente con estas dos cositas que hemos derivado, podemos ahora presentar la primera proposición. Y la primera proposición nos dice que si tú tomas a lo que ocurrió con y le restas el valor esperado de Y condicional en X, dado este vector de parámetros, si lo conociésemos, este θ sub 3, que obviamente no lo conocemos, pero si conociésemos θ sub 3 y conociésemos cómo es m, conociésemos la función de la esperanza condicional de Y en X, este valor de U que está acá va a cumplir ciertas propiedades por construcción. La primera propiedad que va a cumplir es que, dado el valor de X, yo no puedo predecir el valor de U. La esperanza de U condicional en X va a ser igual a 0. Es decir, que si por ejemplo el precio de los paraguas ahora es 25, el valor esperado que yo puedo predecir para U es que el valor esperado de U va a ser 0. No puedo predecir que el valor de U va a ser 40 o menos 40 o 10 o 24. Quiere decir entonces que X no me ayuda a predecir nada de U. Y por lo tanto entonces, este U es un componente que es no sistemático respecto a X. Toda la información relevante para predecir el comportamiento de Y está resumido en M, todo el factor sistemático relevante de X, ¿no es cierto? Cualquier cosa que yo conozca de X no me entrega información para U. U es un capricho. U no depende de X. ¿Ok? La siguiente cosa es que como condicionalmente no depende de X, incondicionalmente tampoco depende de X. Es decir, que independientemente de cuál sea el precio de los paraguas, el capricho también esperado tiene que ser igual a 0. El capricho observado no va a ser 0. Un día va a llover más, otro día va a llover menos, un día va a ser sol, otro día no va a ser sol. Pero yo tendría que esperar que el valor de U sea 0 independientemente del valor del precio. ¿Sí? La siguiente propiedad es que la esperanza de cualquier función no lineal de X por U es igual a 0, y el caso simple particular es que la función X por U tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo, dado que la esperanza de U es 0, la covarianza entre X y U tiene que ser 0. Entonces, U no puede ser predicho a partir de X, y a su vez la correlación lineal entre Y y X es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, acá está la demostración de este teorema o de esta proposición, y es simplemente utilizando propiedades de esperanza condicional y de expectativas iteradas para demostrar esto. Entonces, simplemente revisar esto y asegurarse de que se entendió para estar claros acá. ¿Ok? Entonces,
Como digo, la idea básica que hemos hecho hasta ahora es simplemente mostrar lo que vamos a llamar ahora el marco de regresión lineal. Y el marco de regresión, o el marco general con el que vamos a trabajar, el marco de regresión es básicamente el siguiente. Lo que hemos derivado ahora es simplemente lo siguiente. Si es que los parámetros de la condicional y la marginal son libres de variación y yo obtengo la esperanza condicional de y en x como una función m que es no lineal en x, yo siempre voy a poder descomponer y entre un componente que es un componente sistemático en x y un componente que es no sistemático en x, un componente que no puede ser predicho a partir de x. ¿Sí? Y esto se tiene que cumplir siempre. Esta es una definición, toda vez que se cumpla el supuesto que hemos hecho antes de libertad de variación, esto debiese ocurrir. Y por lo tanto, entonces, el marco de regresión es un marco que se va a cumplir siempre por definición. ¿Ya? Lo que ocurre es que, obviamente, nosotros, en primer lugar, no conocemos la forma de m y no conocemos lo que es θ sub 3. Entonces, cuando nosotros ahora decidimos imponer algunos supuestos respecto a la forma funcional de m, vamos a nosotros ahora salir del marco de regresión que se cumple siempre por definición y vamos a entrar al modelo. Un modelo es simplemente una aproximación al marco. Esta aproximación es obviamente falsa. Todo modelo, como tiene que ocurrir, es falso, no es correcto. Un modelo está siempre mal especificado. Un modelo es siempre una aproximación. Un modelo no es la realidad. Un modelo es simplemente una aproximación. Y como es una aproximación, el modelo va a ser generalmente mal especificado. Lo que ocurre es que van a haber modelos que van a tener ciertas propiedades que aún estando mal especificados, van a poder entregarnos respuestas interesantes a estas preguntas. Y muchas veces va a ocurrir esto con el modelo de regresión. Entonces, el modelo de regresión lineal es la adaptación del marco a un supuesto particular. Y el supuesto que estamos haciendo es que la esperanza condicional de y en x puede ser escrita como una función lineal en el vector de parámetros que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en lugar de ser una función potencialmente no lineal, en el vector de parámetros, es una función lineal del vector de parámetros que llamamos beta. ¿Sí? Y por lo tanto, como m puede ser no lineal y nosotros hemos aproximado esto como si fuese lineal, el modelo no necesariamente va a concordar con el marco. Y por lo tanto, el u que aparece acá no necesariamente va a cumplir con el u de acá, no necesariamente va a cumplir con las propiedades del u teórico, del marco, porque en el marco es el verdadero m, y el verdadero m no lo conocemos. En el modelo lo que hemos hecho es imponer un supuesto, y ese supuesto puede ser razonable o puede ser no muy razonable. Lo que vamos a hacer es tratar de discutir maneras en las cuales podemos hacer test de especificación para tratar de evaluar si de un modo más o menos obvio los supuestos que hemos hecho acá contradicen radicalmente o no el marco de regresión. Y si no lo contradicen, vamos a tener más confianza en utilizar el modelo de regresión para entregar respuestas causales de cuál es el efecto que tiene sobre Y un cambio en X. ¿Ok? Y entonces, el modelo de regresión lo que hace es asumir entonces, vean que ahora esto se llama modelo y no se llama marco, porque estamos ahora con supuestos. Entonces, acá, esto es algo que ocurría por definición. Estas dos ecuaciones ocurrían por definición. Se cumplían siempre en el marco de regresión. En el modelo de regresión, estos son supuestos. Y como son supuestos, pueden ser correctos o pueden ser incorrectos. Y como son supuestos, lo que vamos a hacer es, en general, testear estos supuestos después para evaluar si es que lo que hemos asumido es o no soportado por los datos. ¿Ok? Entonces, en el modelo de regresión, lo que hacemos es que incorporamos típicamente estos supuestos. El primer supuesto es asumir que la esperanza condicional de y en x la podemos aproximar como una función lineal en el vector de parámetros. Esto sería si lo evaluamos para cada observación
O en términos matriciales sería Y es igual a X beta más U. Entonces lo que estamos haciendo acá es asumir que Y, tenemos T observaciones de Y y las colocamos en un vector de dimensión T. Y nuestras X van a ser una matriz de dimensión T por K, donde lo que hacemos es, ahora, vamos a colocar como un vector fila, en la primera fila vamos a colocar a los K potenciales regresores o los K candidatos a determinantes de Y, que creemos que son nuestras variables exógenas o independientes, entre comillas. Entonces acá colocamos el primer regresor en el periodo 1, el segundo regresor en el periodo 1, el tercer regresor en el periodo 1, el cuarto regresor hasta el regresor K, porque creemos que hay K regresores, digamos, creemos que hay 8 variables independientes, entonces esto va a ser 8 columnas, van a ver. Entonces en la primera fila colocamos las 8 variables para el primer dato. En la segunda fila, las 8 variables para el segundo dato y así sucesivamente. Entonces, en cada fila están las K observaciones de X para ese periodo o esa observación, y en cada columna están la primera variable, la segunda variable, la tercera variable, etc. Un punto importante acá es que los X minúsculas son vectores que, por alguna razón, los denotamos como vectores columna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el X en el periodo 8 van a ser digamos que son 4 regresores, van a ser las 4 variables independientes en el periodo 8, expresados como un vector columna. ¿Ya? El X chiquito entonces es un vector columna, y si lo transponemos, vamos a colocarlo como un vector fila. ¿Por qué queremos colocarlo como un vector fila? Porque este vector fila, que ahora va a tener dimensión, digamos, este X sub t tiene dimensión ahora 1 por K, cuando lo multipliquemos por el beta es un vector de dimensión K por 1, porque tenemos K potenciales regresores. Entonces, esto me va a dar un escalar, 1 por 1. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, la matriz X de dimensión T por K, y tenemos entonces esta manera de presentar esta matriz. Entonces, en términos matriciales, va a ser Y de dimensión T por K es igual a X, que es de dimensión T por K, perdón, Y es de dimensión T por 1, porque es una sola variable dependiente, X de dimensión T por K y beta es de dimensión K por 1. Y los U's son los caprichos, en este caso caprichos no tan divinos, porque son los caprichos que nosotros estamos asumiendo que tiene la estructura por haber impuesto el supuesto de linealidad. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora vamos a diferencia del marco de regresión, en el marco de regresión esto se cumplía por definición, acá es un supuesto que estamos haciendo. Estamos asumiendo que los errores no están correlacionados con los X. Y por lo tanto, como este es un supuesto, este supuesto puede ser falso. Y lo que vamos a hacer justamente es mostrar varios casos en los cuales este supuesto no se cumple, y por lo tanto el estimador que vamos a derivar un poquito en unos minutos más, el de mínimos cuadrados ordinarios, no va a ser consistente y no va a ser el correcto de utilizar. ¿Ya? Las siguientes dos propiedades que vamos a, supuestos que vamos a pedir que se satisfagan, el primero de ellos es que vamos a pedirle que la matriz X, o condiciones que se satisfagan, es que la matriz X sea de rango K. Y rango K quiere decir que el determinante de la matriz X transpuesta X sea una matriz invertible. Esto quiere decir que, como recordamos de la primera clase, en este caso estamos asumiendo que T tiene que ser mayor que K. Tenemos que tener más observaciones que parámetros a estimar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, el rango de la matriz X no puede ser T, porque obviamente T es mayor que K. El rango es el mínimo número de columnas linealmente independientes que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, no puede ser de dimensión, o el rango no puede ser T. Tiene que ser a lo sumo K. Y lo que va a ocurrir acá es que si es que el rango de la matriz es K, eso quiere decir que las columnas de nuestra matriz X, ¿ya? Son linealmente, no hay dependencia lineal entre las columnas de nuestra matriz X, ¿sí? O lo que es lo mismo, que yo no puedo expresar una observación como una combinación lineal, o una variable como una combinación lineal de las otras variables. Si es que yo pudiese expresar una variable como combinación lineal de las otras variables, tendría lo que se llama colinealidad perfecta,
Y cuando tengo colinealidad perfecta, lo que quiere decir es que estoy utilizando información redundante, que hay una variable que es determinada precisamente por las otras variables y por lo tanto no necesito incorporarla en el modelo. ¿Sí? Y el último supuesto es el que vamos a decir, que vamos a llamar el de que no existe correlación serial, y entonces que los errores no están autocorrelacionados, y por lo tanto vamos a asumir que los U's de un periodo no pueden ser predichos por los U's de otro periodo. ¿Sí? Que el shock del periodo 8 no está correlacionado con el shock del periodo 20. Si estuviesen correlacionados, entonces querría decir que no hemos hecho bien la pega en el sentido de que, en teoría, Y lo estamos descomponiendo en una parte que es sistemática y otra que es no sistemática. Pero si yo puedo predecir los U's de un periodo en función de los U's de otro periodo, entonces quiere decir que hay un componente sistemático en el U. Si, por ejemplo, hoy día llovió y mañana vuelve a llover y pasado vuelve a llover, quiere decir que este U es persistente y por lo tanto yo debería incorporar esa información en mi X, ¿sí? Porque yo necesito que la parte que se quede fuera de esta parte de acá sea no sistemática. ¿Estamos? Muy bien. Una cosa que típicamente también ocurre es que muchas veces también imponemos este otro supuesto. Y este es un supuesto que no es necesario para gran parte de las veces. Y no solo no es necesario, sino que gran parte de las veces no es correcto. El supuesto de homoscedasticidad. Asumir que la varianza de los errores es constante. ¿Sí? Este es un supuesto que típicamente se utiliza en el modelo de regresión lineal, generalmente en los cursos introductorios, pero este supuesto vamos a ver que no es necesario y no es realista en gran parte de las veces. Típicamente en la práctica los errores van a ser heteroscedásticos y esto no va a ser terrible. Vamos a ver que hay maneras en las que podemos lidiar eficientemente con heteroscedasticidad. ¿Ok? Y un último supuesto que es directamente inútil es el supuesto de normalidad de los errores, que lamentablemente muchas veces también nos lo incorporan como si fuese un supuesto crucial en el modelo de regresión lineal y eso también es falso. Podemos tener errores que no sean normales y vamos a ver que nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios va a tener razonable salud. Las propiedades del modelo van a seguir satisfaciendo lo que vamos a discutir en unos minutos más. Y por lo tanto, normalidad de los errores es algo que es útil, es bonito, es atractivo, pero no es crucial. Bien. Partamos entonces ahora con tratar de distinguir qué es lo que podemos hacer acá. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces ahora es hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el modelo simple de regresión, ¿sí? Que es tratar de minimizar la suma de cuadrados de los errores, ¿sí? Solo que ahora, a diferencia del modelo simple de regresión, vamos a tener potencialmente muchos regresores y no solo un regresor además de la constante. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar la suma con los residuos, que es exactamente igual a esta expresión que tenemos acá, a esta que tenemos acá, solo que acá colocaríamos menos beta 1, menos beta 2 por x1t, menos beta 3, o si quieren, menos beta 0, menos beta 1 x1t, menos beta 2 x2t, menos beta 3 x3t, menos beta 4 x4t, etc. Entonces tenemos k regresores y tenemos eh, k parámetros a estimar. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, matricialmente, uno podría resumir, minimizar la suma de colores residuos como minimizar esta expresión desde un punto de vista de minimizar este vector transpuesto a este mismo vector. Y viendo problemas de escala, y de dimensión t por k, t por 1, x de la dimensión t por k y beta de dimensión k por 1. Por lo tanto, esto de dimensión t por 1, esto de dimensión t por 1, y por lo tanto, esto también es de dimensión t por 1. Y como hemos dicho antes, y menos x beta es u, donde u era el vector de errores, del shock del periodo 1, el shock del periodo 2, el shock del periodo 3, hasta el shock del periodo t. Recuerda que no conocemos el beta y por lo tanto no observamos el u. Lo que queremos hacer es encontrar el vector de el estimador del vector de parámetros beta que hace que sea lo más chico posible el componente no sistemático en este modelo de regresión. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces,
minimizar la suma de color residuos es lo mismo que minimizar esta expresión de acá. Entonces, seguramente esto mismo lo van a ver con los ayudantes con calma, y si tienen alguna duda me preguntan también estudiar. Entonces, esto es lo que queremos minimizar, la suma de color residuos. Entonces, ahora en términos de vectores y matrices, esta minimización la podemos expresar de este modo. ¿Ok? Recuerda que el argumento que queremos, sobre el que queremos hacer la minimización es el beta. Queremos encontrar la configuración de betas que hace lo más chico posible la suma de los residuos dada la muestra que tenemos. Y llamamos a beta gorro a aquel valor de beta que minimice esta suma de color residuos para la muestra que tenemos. Entonces, sacamos las condiciones necesarias de primer orden, derivamos esta expresión respecto a beta, y la gracia nuevamente es que esta función es, dado que la esperanza condicional de y en x es lineal en beta, dado que esto se puede expresar como x beta, esta función objetivo es cuadrática en beta. Como es cuadrática en beta, quiere decir que la derivada o la condición de primer orden va a ser lineal en beta. Y como es lineal en beta, vamos a tener entonces un sistema lineal de ecuaciones que resolver. ¿Cuántas incógnitas teníamos? Es decir, ¿cuántos betas hay? Hay k betas. Y por lo tanto estamos haciendo la derivada respecto a beta 1, igualamos a 0. Respecto a beta 2, igualamos a 0. Respecto a beta 3, igualamos a 0. Respecto a beta 4, igualamos a 0. Y por lo tanto tenemos un sistema de k ecuaciones y k incógnitas. Y llamamos beta gorrito como el vector de candidatos a beta que hace que estas ecuaciones se hagan iguales a 0. Este sistema lineal de ecuaciones se llaman las ecuaciones normales. Y se llaman ecuaciones normales por, déjame, vamos a recordar por qué son estas cuando derivemos después un modelo en el que impongamos normalidad también. ¿Okay? Pero tiene este nombre simplemente por convención y por analogía con un estimador de máxima verosimilitud que voy a presentarlo un poquito más tarde. Pero la idea entonces es que si tomamos este conjunto de beta gorros que resuelven este sistema lineal de ecuaciones lineales, podemos resolver el beta gorro que resuelve este sistema. Y ahí obviamente este 2 se nos va, el 2 de acá se nos va con el 2 de acá, y nos queda este sistema lineal de ecuaciones. Y por lo tanto podemos despejar entre comillas el beta gorro. Para despejar el beta gorro, que son K incógnitas, lo que tenemos que hacer es simplemente premultiplicar todo esto por la inversa de x transpuesta x. Al multiplicar por x transpuesta x inversa, nos queda acá x transpuesta x inversa, x transpuesta x, que es una identidad, y con eso nos queda simplemente el beta gorrito solo a este lado. Y por lo tanto, como hemos premultiplicado por x transpuesta x inversa a este lado, premultiplicamos por x transpuesta x inversa a este otro, y con eso llegamos al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es simplemente este de acá, que nos va a acompañar, va a ser nuestro amigo fiel durante todo el semestre. Y lo vamos a conocer de memoria, ¿no es cierto? Entonces, el beta gorro es simplemente x transpuesta x inversa, x transpuesta y, y obviamente este argumento debería minimizar, esto se lee como, este es el argumento que minimiza la función objetivo, el beta gorro es el argumento que minimiza la función objetivo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es el argumento que minimiza la función objetivo? Bueno, la manera simple de evaluar esto es que sacamos la segunda derivada y mostramos que la segunda derivada es una matriz que es positiva definida. Como es positiva definida, entonces quiere decir que este beta gorro es un mínimo y por lo tanto hemos llegado a esa conclusión. Y esto era como obvio porque esta función objetivo es cuadrática y por lo tanto es globalmente cóncava y por lo tanto el punto que minimiza esta expresión va a ser un mínimo global. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué reflexiones interesantes podemos sacar de esto que acabamos de derivar? La primera implicancia importante que tiene el modelo como lo hemos derivado es que el beta gorro que acabamos de derivar, este beta gorro que acabamos de derivar, lo podemos escribir como una función lineal en Y. Porque si definimos, por ejemplo, a la matriz A como x transpuesta x inversa, x transpuesta, es decir, llegamos solamente hasta este punto, beta gorro lo podemos escribir como A veces Y, donde A es obviamente una matriz que es un zafarrancho absolutamente no lineal de los X, pero es solo función de X.
Y por lo tanto, beta gorro es a veces, que es no lineal en X, por Y. Y por lo tanto, beta gorro es una función lineal del regresor. ¿Sí? Primer punto interesante del beta gorro. Segundo punto interesante del beta gorro es que el beta gorro es una variable aleatoria. ¿Y por qué es una variable aleatoria? Porque aún en el caso en el que yo asuma que, por ejemplo, beta es un vector de constantes. Dios conoce cuáles son los verdaderos betas, nosotros no. Nosotros, simples humanos, tratamos de con nuestra muestra de Y y de X, tratar de más o menos entender lo que Dios tenía en mente cuando generó este modelo, entre comillas. ¿Ok? Beta es fijo. ¿Ya? ¿Ok? Asumamos que los X también son fijos. Por algún supuesto, asumamos que los X son constantes, ¿ok? No son aleatorios. Aún en ese caso, en el que beta es obviamente fijo, y aún en el caso en que los X son fijos, dado que el capricho de Dios, estos U's, son aleatorios y no sistemáticos, quiere decir que los Y son aleatorios también. La aleatoriedad de Y se debe fundamentalmente a la aleatoriedad de U y también se puede deber a la aleatoriedad de X. Puede ser que los X también sean aleatorios. Puede ser que, por ejemplo, hayamos agarrado una muestra aleatoria de X. No los X, no todos los X, sino una muestra aleatoria de X. Y por lo tanto, entonces, los X también pueden ser aleatorios. Si los X son aleatorios, aunque el beta es siempre fijo, y los U son siempre aleatorios, entonces Y va a ser siempre aleatoria. Como Y es una variable aleatoria y beta gorro es una función de Y, quiere decir que beta gorro va a ser también una variable aleatoria. Eso quiere decir que nuestro estimador de beta va a cambiar conforme cambia nuestra muestra. Si nuestros Y cambian, nuestro beta gorro también va a cambiar. Entonces, puede ser que tú vivas en un universo, digamos que tengas datos de 1990 al año 2000, de, yo qué sé, el tipo de cambio y el precio del cobre, por decirte algo, y haya habido un shocks, ¿ya? Haya habido shocks. Y haya habido otra persona, otro Juan, en otro universo paralelo, que haya sido alimentado por los mismos precios del cobre, pero que haya tenido otros shocks. Entonces, que el Dios del universo paralelo de Juan haya sido en unos casos más benigno y en otros casos más maligno, entre comillas. Entonces, pero los shocks siguen siendo no sistemáticos. Entonces, los Y que observa Juan, con los X que observa Juan, son distintos a los Y que observa el no Juan, entre comillas, el Juan del universo paralelo, porque él ha tenido caprichos distintos. Entonces, la muestra, aunque los X hayan sido iguales, la muestra de Juan y la muestra de no Juan son distintas. Y como la muestra de Juan y la muestra de no Juan son distintos, aunque tengan los mismos X, Juan y no Juan van a llegar a estimadores distintos de beta. Porque la muestra de Y es distinta para Juan y no Juan. Aunque tengan los mismos datos, o la misma cantidad de datos, aunque tengan las mismas organizaciones de las variables exógenas, si los caprichos son distintos, los Y van a ser distintos y por lo tanto los estimadores de beta van a ser distintos en un caso y en el otro. Permíteme un segundo, por favor. Perdón, problemas logísticos con la bebé. Ok, bien.
Y finalmente, otra cosa que también, una tercera propiedad interesante, es que para poder obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, hemos requerido invertir la matriz X transpuesta X. Si la matriz X transpuesta X no es invertible, entonces no podemos obtener el estimador de beta gordo. Y eso es justamente nuestro supuesto 3. Nuestro supuesto 3 nos garantiza que el determinante de X transpuesta X es distinto de 0, o lo que es lo mismo, que X transpuesta X es invertible, o lo que es lo mismo, que las X, las columnas de X, no son colineales, perfectamente colineales una de la otra. Es decir, que una variable no puede expresarse como una combinación lineal de las otras variables. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, estas tres características hacen interesante o divertido el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en principio. Estas son filosóficamente algunas de las características que tiene este estimador. Otra característica que es importante es que ahora yo puedo definir ahora la diferencia que hay entre Y y el valor predicho de la esperanza de Y condicional en X. Recuerden que lo que está ocurriendo ahora es que yo estoy asumiendo que estoy aproximando la esperanza de Y condicional en X como una función lineal en estos betas, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa acá está aproximando la esperanza. La esperanza es el valor poblacional que depende del verdadero beta. Lo que estoy haciendo acá es que ahora estoy aproximando o estoy obteniendo un estimador del valor predicho para Y, o del valor predicho para la esperanza condicional de Y en X, a el estimador que tengo del beta. ¿Sí? Que sería mi beta gorrito. Y por lo tanto, entonces ahora yo defino un gorrito como la diferencia entre lo que ocurrió y el valor predicho para la esperanza condicional de Y en X, dado mi estimador de beta. Entonces, este U gorro no es el U. El U es el valor verdadero, entre comillas. Es el valor que Dios tenía en mente. Y este valor de U es el valor consistente con el verdadero beta para el modelo de regresión. Como no conozco el verdadero beta, lo que he hecho es obtenido un tincazo, un candidato al estimador de beta, que he llamado beta gorro. Y ese candidato de estimador de beta es el que utilizo para obtener mi candidato a predictor de Y condicional en X. Y por lo tanto, esto de acá es mi versión de lo que creo que es el capricho de Dios. No es el capricho de Dios, es mi versión de lo que creo que es el capricho de Dios. ¿Ok? Entonces, el U-gorrito es simplemente la descomposición que he hecho de lo que creo que es el componente sistemático o el estimador del componente sistemático, y este es el estimador del componente no sistemático. Y que debería, en teoría, más o menos reproducir o replicar el comportamiento del U. No es el U, porque para que sea el U yo necesitaría tener la capacidad de conocer a Dios y por lo tanto saber cuál es el verdadero beta. Lo que hago es acercarme a Dios, entre comillas, predecir con la muestra que tengo cuál es mi candidato a lo que es el estimador de beta, y con eso tengo la caracterización de lo que creo que es el estimador de U. ¿Ok? Con ese estimador de U, este U gorrito, yo puedo ahora venir a la función objetivo que tenía acá y ahora evaluar la suma de cuadrados, pero evaluarla en el beta gorro. Y esa suma de cuadrados es lo que voy a llamar la suma de cuadrados de los residuos del modelo estimado ya. ¿Ok? Esta sería la suma de cuadrados de los residuos para distintos candidatos a beta, pero una vez que lo evalúo en el beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, esta es la suma de cuadrados de los residuos del modelo de regresión dada la muestra que tengo. Y entonces uno podría, vamos a mostrar también un poquito más tarde, que es como obvio, si es que yo he incluido una constante dentro de los regresores, dentro de los X, el promedio muestral de los U-gorros va a ser igual a 0. Esto es por definición. Como he incorporado una constante, va a ocurrir que la recta va a pasar por la esperanza, el promedio de las X va a predecir el promedio de los Y. Y eso quiere decir entonces que el promedio de los U gorritos tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque si yo saco el promedio de esto y el promedio de esto, igual al promedio de esto, el promedio de esto tiene que ser 0 porque el promedio de los Y es el valor predicho en el promedio de las X, como hemos visto en la primera clase. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, por definición nomás, si yo incluyo una constante, el promedio de los U gorros va a ser 0.
Si el promedio de los U-gorros va a ser 0, entonces yo podría obtener un estimador de la varianza de los U's como la suma de cuadrados de los U-gorros dividido el T, donde T era el tamaño de muestra. Entonces esto es T a la menos 1, suma de cuadrados de los U-gorros, donde este U-gorro es un vector T por 1, donde están el error predicho de la observación 1, de la 2, de la 3 hasta la observación T. Entonces, T U-gorro transpuesto a U-gorro es simplemente un escalar, que va a ser la suma de cuadrados de los U-gorros. Entonces, la suma de cuadrados de los U-gorros dividido T es un estimador de la varianza, y ese estimador de la varianza lo llamo el sigma cuadrado gorro. ¿La varianza de quién? De los U's. Entonces, es mi tincazo de la varianza de los U's. Es mi estimador de la varianza de los U's. ¿Sí? La varianza de los U's es el sigma cuadrado, y la desconozco, y el sigma cuadrado gorrito es mi estimador de esa varianza, de la volatilidad del capricho de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Bien. La gracia entonces está en que ahora yo puedo escribir Y como X beta gorro más U gorro, ¿no es cierto? Trivial, ¿sí? Que simplemente por la definición de U gorro lo llevo a este lado. Pero ahora ciertas cosas bonitas van a empezar a ocurrir. Primera cosa bonita que va a empezar a ocurrir es que, recordando que beta gorro era este choricito de acá, perdón, que beta gorro era X transpuesta X inversa X transpuesta Y, yo puedo expresar entonces, en lugar de beta gorro, colocarlo como esa función. En lugar de beta gorro, colocarlo como A veces Y, donde A, recuerden, era X transpuesta X inversa, X transpuesta, ¿no es cierto? Y voy a llamar entonces a X veces A, o lo que es lo mismo, X por, esto es lo que llamé A antes, X por esta expresión, lo llamo P. Y esta P es la que vamos a llamar la matriz de proyección. Y esta matriz es una matriz muy bonita, muy interesante, que tiene ciertas propiedades que son muy divertidas, que vamos a ver, que son muy útiles además para demostrar varias cosas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esta matriz T es de dimensión T por T. ¿Ya? Y esta matriz P es lo que se llama la matriz de proyección. Y entonces, lo que quiere decir esto es que yo puedo descomponer Y en X beta gorro, pero como beta gorro era A veces Y, y yo puedo escribir X veces A como P, entonces esta parte de acá es P veces Y. ¿De acuerdo? Y U gorro, justamente por la definición que tengo acá, U gorro es Y menos, esto de acá lo puedo escribir como P veces Y. Y por lo tanto, entonces, U gorro es Y menos P veces Y. Y por lo tanto, yo podría escribir que U gorro es identidad menos P, todo por Y. Donde M es una matriz de dimensión T por T. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedades divertidas tiene esta matriz P? Esta matriz P tiene las siguientes propiedades. ¿Ok? La primera propiedad que tiene, y sería interesante que demuestres esto para asegurarnos que entendimos esto bien, que se demuestre esto, ¿ok? Entonces, la matriz P es una matriz que es simétrica, y simétrica quiere decir que si nosotros transponemos a esta matriz, seguimos obteniendo la misma matriz. Entonces, acá esto es trivial, agarro la matriz P como está acá, y transpone esa matriz. Y si transpones esa matriz, vas a llegar a encontrar otra vez la misma matriz. La siguiente propiedad que tiene es que la matriz P es idempotente. Idempotente quiere decir que si yo multiplico la matriz P por sí misma, ese producto me va a replicar la misma matriz P. Por lo tanto, esto no quiere decir P elevar al cuadrado. No quiere decir elevar al cuadrado. Quiere decir multiplicar por sí misma a la matriz 2 veces. Y obviamente si multiplico la matriz P por sí misma 20 veces, me va a seguir dando la misma matriz P, porque es idempotente. Entonces, otra vez, demostrar en la casa con calma antes de dormir, antes de ver la telenovela o lo que fuera que se vea antes de dormir, demostrar que si yo multiplico a P por sí misma, vuelvo a obtener la misma matriz P. ¿Ok? Siguiente propiedad, el rango de la matriz P es de dimensión K. Es decir, que pese a que la matriz P es de dimensión T por T, esta matriz P tiene rango K. ¿Ya? La siguiente propiedad, y esta es una propiedad que probablemente han visto en sus cursos de álgebra lineal, o en sus cursos de cálculo, esta matriz P es una matriz que si yo obtengo los valores propios, ¿ya?
o también se llaman las raíces características de la matriz P, o los eigenvalues de la matriz P. Si yo obtengo los valores propios de la matriz P, ¿cuántos valores propios tiene esta matriz? Recuerda que para obtener los eigenvalues de una matriz, cualquiera, yo hago la matriz menos lambda veces una matriz de identidad, saco el determinante de esa matriz, igual a su determinante a 0, y encuentro las soluciones, que son un sistema no lineal de ecuaciones, y encuentro las soluciones de esas ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones van a ser? Van a ser iguales al grado de la dimensión de esta matriz, que es de dimensión t, ¿no es cierto? Y entonces acá hay t valores propios, t eigenvalues. ¿Sí? ¿Ok? Y esos t eigenvalues, en esta matriz en particular, porque adopta esta forma particular, va a tener ciertas características. Las características que va a tener es que los t eigenvalues que tiene esta matriz van a ser, cada de estos eigenvalues van a ser 1, y los otros t menos k eigenvalues van a ser todos 0. Entonces, esto también, demostrar esto, y obviamente también si hay alguna duda, conversar con los ayudantes respecto a la demostración de esto, y esta es una propiedad que nos va a ser bastante útil también. La siguiente propiedad es una propiedad que nos dice que si yo agarro a la matriz, perdón, si yo agarro a Z, ¿ya? Z, como una combinación lineal de las X, como cualquier combinación lineal de las X, ¿ya? Y yo premultiplico a Z por la matriz de proyección, lo que voy a obtener va a ser la misma Z. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Lo que quiere decir esto en castellano es que esta matriz P lleva su nombre justamente de, por eso se llama matriz P, porque es la matriz de proyección. Y lo que hace esta matriz es entonces entregarme la proyección de Y al espacio barrido por las X. ¿Sí? A las combinaciones lineales de X, que es el espacio barrido por las X. Entonces, lo que hace esta parte de acá es entregarme la combinación lineal de X, la combinación lineal de X, que me proyecta hacia, perdón, que proyecta Y al espacio barrido por las X. ¿Ok? Y la siguiente propiedad que tienen es, otra vez, tomen cualquier combinación lineal de X y ahora premultipliquen esa combinación lineal de X por M, y M por cualquier combinación lineal de X me va a entregar ceros, todos ceros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la M va a ser la proyección de Y al espacio ortogonal al espacio barrido por las X. ¿Sí? O lo que es lo mismo, y ahora sí vamos al último punto, es que dado que Y yo lo puedo escribir como X beta gorro más U gorro, y hemos dicho que eso es P veces Y más M veces Y, entonces quiere decir que lo que yo he hecho al final del día es descomponer Y en esta parte de acá, que lo que hace es proyectar mi Y al espacio barrido por las columnas de Y, entonces acá en términos de R2, digamos, acá tienes la observación de Y. Y figurativamente hablando, es el espacio barrido por las columnas de X. Entonces, lo que hace esta parte del modelo de regresión lineal es que el beta gorro me garantiza que, dado cualquier valor de Y, yo proyecto el valor de Y al espacio barrido por las X. Y me entrega la combinación lineal de X que me garantiza que lo que me reste de la combinación lineal de X con lo que no sea la combinación lineal de X, es decir, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá es ortogonal a esta parte de acá. O lo que es lo mismo, yo no puedo predecir nada de esta parte de acá, o lo que es lo mismo, no puedo predecir nada de esta parte de acá con la información que tengo de las X. Y ahí lo que he hecho es que he cerrado todo. He encontrado una manera de poder, dada la muestra que tengo de Y y X, descomponer en mi estimador de lo que creo que es el componente sistemático, dado los X, y el componente que yo considero como no sistemático o no dependiente de X. La parte que debería ser un capricho que no puede ser predicha con X. Y esto en el marco de regresión.
En el marco de regresión se cumple por definición. El U es ortogonal a X por definición. ¿Sí? En el marco de regresión. En el modelo de regresión, este es un supuesto. Puede que sea correcto o puede que sea incorrecto. Por ejemplo, puede ser que las X estén correlacionadas con el error. Y en ese caso, este supuesto no va a funcionar y por lo tanto el modelo de regresión no va a funcionar. Pero el U gorro, este U gorro de acá, por definición de beta gorro, sí va a ser ortogonal a las X. Eso no quiere decir que el verdadero U sea ortogonal a X. Puede ser que esté hablando de un modelo que es completamente en el que la X sea endógena, entre comillas. Pero el U gorro, por construcción, va a ser siempre ortogonal a X. Por lo tanto, yo no puedo utilizar al U gorro y mostrar que el U gorro es ortogonal a X como evidencia de que los X son exógenos. ¿Se entiende?